a hablar ahora. Vamos a hablar de la ley de la generosidad. Ese es el tema para hoy, la ley de la generosidad. Y lo vamos a basar en lo que la Biblia dice en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículos del 5 al 11. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículos 5 al 11. ¿Lo encontró? Dice la Biblia: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y oiga bien, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, ¿qué cosa? Toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Oiga bien, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros, ¿qué cosa? Acción de gracias a Dios. Amado Dios y Padre bueno, gracias por traernos esta enseñanza. Gracias, mi Dios, por hablarnos bíblicamente acerca de la ley de la generosidad. Porque es bueno recordar a la iglesia que tener en todo lo suficiente es asunto de fe en la palabra de Dios, obedeciendo en todo tal y cual usted lo ha dejado, Señor, escrito bajo la inspiración de su Espíritu Santo. Ponga, Señor, en cada oyente de este mensaje la generosidad que tiene que caracterizar a los verdaderos hijos de Dios, de tal manera, mi Dios, que las promesas derivadas de esta gracia que usted reparte, Dios mío, cada hijo suyo, cada hija suya, la reciba, la atesore y comprueben, mi Señor, que sus palabras, que es mejor dar que recibir, van a tener pleno cumplimiento en nuestra propia vida. Y ese testimonio le dé a usted verdaderamente gloria, honra, exaltación y alabanza, mi Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Hermanos, el tema de la generosidad en la iglesia ha sido siempre un asunto espinoso de predicar para los pastores. Y reconocemos que en la época del apóstol Pablo sucedía exactamente lo mismo. Recordemos, hermanos, que estamos en los últimos tiempos. Ya son los últimos días de la historia y nosotros, amados hermanos, tenemos que tener bien claro que el enemigo de nuestras almas, el enemigo de la iglesia, el príncipe de este siglo, está ahora en una guerra cada vez más cruenta contra la fe de los que decimos ser creyentes en Cristo Jesús. Y una de las maneras en que el enemigo está procurando engañar a la iglesia es, oiga bien lo que está pasando a nivel de iglesia cristiana hoy. El enemigo se ha encargado de popularizar
en la iglesia el concepto de que el diezmo y las ofrendas es una ley que aplica estrictamente al Antiguo Testamento y le dan fundamento bíblico para sustentar esas enseñanzas y nos dicen, no, mire, el diezmo ya no es necesario, eso era para Israel, para el Antiguo Testamento, y ahora prácticamente lo que están diciendo, ahora ya no hay que dar nada. Hermanos, eso es una herejía. ¿Le queda claro? Es una herejía, porque la ley de la generosidad para con Dios ha estado vigente desde el primer día que Dios puso al hombre en esta tierra. Recuerda, hermano, que Dios no es un Dios miserable, que Dios no es un Dios tacaño, Dios es un Dios abundante. Yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿cómo? La tengan en abundancia. Juan 10:10. Oiga bien, cuando usted tiene falta de sabiduría, ¿cómo la da Dios si usted se la pide? ¿Escasamente o abundantemente? La Biblia dice que es abundante la sabiduría que Dios da, Santiago 1:5. Fíjese bien, y en el aspecto material, ¿se acuerda usted de los años de las vacas gordas allá en Egipto? Génesis 41:29, dice el Señor que la producción agrícola en Egipto fue abundante. Oiga bien, dice que fue tan grande que hubo hasta recursos suficientes para guardar, porque había una producción agrícola en exceso. Y lea algo que realmente le va a calar un poquito más, Proverbios 3:9 y 10. Mire lo que dice ahí la escritura. Honra a Jehová. ¿Honra a quién? ¿Con qué? Con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros. ¿Con qué? Y tus lagares rebosarán de mosto. Amigo, hermano, Dios siempre ha sido abundante para proveer al hombre. Dios no tiene ningún límite para sustentar a cabalidad todas nuestras necesidades, y lo hace. Él hace salir el sol, dice, sobre buenos y malos, y cuando llueve, amado hermano, Dios permite que la lluvia caiga sobre buenos y malos. Pero amados, Dios siempre, siempre ha demandado del hombre ofrenda de gratitud por el favor y gracia recibido. Hermanos, nosotros somos hijos de Dios y no es bueno que nos acostumbremos a vivir una vida de ingratitud para con Dios. Fíjese que tan clara es la enseñanza de la dádiva voluntaria del hombre para Dios, que ¿se acuerda cuál fue el primer conflicto que hubo entre los hermanos Caín y Abel? El asunto fue porque los dos hermanos, uno era justo y otro era injusto, pero los dos ofrecieron la ofrenda a Dios. Y claro, Dios tomó solamente una, la de Abel, esa le resultó agradable. Sobre eso hay que predicar especialmente para ver por qué Dios no recibió con agrado la ofrenda de Caín. Pero lo que nos muestra el texto es que Dios siempre ha demandado del hombre una ofrenda de gratitud por todo el bien que nosotros tenemos. Y no es necesario que le recuerde que todo lo que usted tiene lo ha recibido de Él. Todo. Mire, todo lo que el mundo tiene, toda esa abundancia de petróleo, de riquezas, de edificios que hay sobre la faz de la tierra, han venido de Dios. Lo que pasa es que no se le reconoce a Dios, que es el dador de todos estos recursos. A la gente prefiere pensar que todo se lo debe a él mismo, a mi gran inteligencia, a mis grandes habilidades de negociante, y el hombre se resiste a reconocer que de Dios ha recibido todo.
Y si de Dios hemos recibido todo, que le quede claro, hermano, todo es de Dios. ¿Sí? Todo, todo, todo. Estos zapatos, mis zapatos, no, mire, son de Dios y Dios me permite usarlos. ¿Sí? Mi casa es del Señor, pero Él me permite usarla y hasta me ha dado una escritura de propiedad, pero es de Él. Mi carro, mis cosas, todo el mundo, y para colmo llegamos a pensar mi propia vida. Hermano, la vida, ni siquiera su vida se la ha dado usted mismo, la ha recibido de Dios y le pertenece a Dios. Entonces, hermano, cuando esta mente cristiana solamente puede ser enriquecida en estas verdades y en estas convicciones por la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que le pone a usted el entendimiento de que todo se lo debe al Señor. No, hermano, el diablo le va a decir, no, gracias a tu inteligencia, no, gracias a tus contactos, tus buenos contactos, las podés con aquel banquero, las podés con aquel que tiene pisto. Entonces, y la gente empieza a pensar que sus éxitos materiales los debe a él mismo, a su propio carisma. Y hermanos amados, los hijos de Dios no pensamos así. Los hijos de Dios le damos la gloria a Dios por todo el bien recibido. Y oiga bien, Dios ha dado continuas demostraciones al hombre de que es Él el que sustenta todas nuestras necesidades, y espera el Señor que a través de nuestra gratitud demos con corazón alegre para que el plan de Dios, porque el plan de Dios que debería de ser el plan que la iglesia abrace con amor, con pasión, que es extender el reino de Dios por todo este planeta, se cumpla. Ese debería ser el sueño nuestro. Ese debería de ser el anhelo, que cada día la obra del Señor se vaya extendiendo, oiga bien, con el buen evangelio de Jesucristo. Pero ¿de qué nos damos cuenta? Que es mucho más fácil, porque las estrategias espirituales se han torcido tanto que es más fácil extender el falso evangelio, y se hace en el nombre de Jesús, que el buen evangelio de Jesucristo, que tiene que extenderse por amor a los perdidos, amor a los que si mueren hoy están condenados, y estar condenados significa irse al infierno. Entonces, amado, la Escritura es demandante para nosotros como cristianos, como ya generación, prácticamente última generación en la historia de la iglesia. Se nos demanda a nosotros, hermanos, que abracemos la visión de Dios para extender el reino de Dios por todo este planeta. Y si no podemos ir hasta el otro rincón del mundo, hermanos, hay gente aquí cerca de San Vicente, en Santo Domingo, en San Esteban, en Tecoluca, que no conoce a Cristo correctamente. Hay gente que tiene un pésimo entendimiento de quién es Jesucristo. Y hermanos amados, nosotros no podemos ignorar esa realidad de cómo se ha distorsionado la figura de Jesús. Y ahora, oiga bien, en nuestro país hemos visto una demostración de que se está queriendo comparar a un profeta contemporáneo, que así lo llaman, con la figura gloriosa del Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, y el deber de enfrentar esas blasfemias es nuestro. Nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos la luz del mundo. Y oiga bien, y el Señor Jesucristo fue categórico cuando dijo: si la sal pierde su sabor, ¿para qué va a servir? Que no sirve para nada, más para que ser pisoteada y desechada. Y eso, hermano, es una demanda grave para nosotros, porque nosotros estamos demandados por la palabra de Dios a impulsar la extensión del reino de Dios en esta tierra, en el lugar cercano a nuestra ciudad, a nuestro domicilio. Si no lo hacemos, hermano, no deberíamos de estar tan tranquilos, porque el evangelio no puede dejar de correr. La gran comisión de la iglesia es
extender el evangelio. Y el Señor nos ha dado el recurso mayor que necesitamos para extender el evangelio, el poder del Espíritu Santo. Pero alguien que diga tener el poder del Espíritu Santo, hermano, ¿qué fue el resultado del poder del Espíritu Santo cuando se derramó en Pentecostés? La gente empezó a extender el evangelio a todo lugar, primeramente a todo Jerusalén, luego a Samaria y a toda Judea, Samaria y luego a lo último de la tierra. El evangelio no llegó a San Vicente si no hubieran habido misioneros que pagaron la cuota de sacrificio por establecer aquí las primeras iglesias. Y todo eso, amados, llegó porque hubo visión en otros hermanos, en otros lugares del mundo, que aportaron, apoyaron, porque los misioneros comen, porque la obra de Dios se sostiene con los aportes que cada uno de nosotros damos generosamente, alegremente. Pero hermano amado, el diablo ha tenido una actividad muy decisiva en contra del correcto pensamiento cristiano. Y ha levantado esta blasfemia de que ahora no hay que dar, no hay que dar. Y con eso sabe que está paralizando la obra de Dios, porque la obra de Dios, una iglesia como la nuestra, amados, necesita el concurso de todos nosotros para sostenerse. Y no podemos ver con indiferencia las necesidades de la casa a la cual pertenecemos. Miren, Dios no nos da ejemplos escasos de su amor y de su generosidad. Si nos ha dado a Cristo, su Hijo unigénito, ¿no nos ha dado acaso lo más precioso para Él? Hermano, Dios no ha tenido límites en darnos lo más valioso para Él. Y nosotros, hermanos, diciendo ser hijos de Dios, tenemos límites pequeños para darle a Él un poco, aunque sea de lo mucho que Él nos ha dado. ¿Por qué? Porque, amado, a la carne le encanta el egoísmo, a la carne le encanta la codicia, y le dice, ¿para qué voy a dar? Si, amado, de todos modos, ahí sale la iglesia. Hermano, si yo no le estoy pidiendo para mí, de hecho, amados hermanos, la Biblia es clara de que aún la vida de los siervos, que los que estamos consagrados a tiempo completo y que solo esto hacemos, ¿de qué vamos a vivir, hermano? ¿Quiénes tienen trabajo aquí con salario? Levanten la mano. La pregunta es, ¿trabajarían en ese lugar si no les pagan? Entonces, claro, y por eso le pone, y entre más alto es el salario, claro, hay que cuidar más el trabajito. Pregúntenle a los que no tienen trabajo. Pero hermanos, hemos perdido o no hemos tenido ese sentido de generosidad, de colaboración. Dios nos ha dado tanto a nosotros, y nosotros, ¿qué le damos a Él? Miren, que le quede claro, amado, es un deber cristiano contribuir al sostenimiento de la iglesia, sí o no. No les oí, hermano. Ok. Entonces, porque tenemos que, la Biblia es lo que dice, esto no es invento mío. Miren, ya le voy a dar las porciones bíblicas que definen exactamente esta responsabilidad cristiana. ¿Qué es, amado hermano, la generosidad? Mire, ahí en la porción de 2 Corintios 8 y 9 está quizás la parte más explicativa de lo que es esta responsabilidad de cumplir con amor, con alegría. Y dice la Biblia de esta manera, 2 Corintios 8, 1 y 2. Asimismo, hermanos, oiga bien, os hacemos saber qué cosa, la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Entonces, oiga bien, una iglesia estaba siendo demandada a ofrendar
para otra iglesia necesitada. Pero la gracia de la generosidad la da Dios. Y amados, la gracia es la virtud, la generosidad es la virtud espiritual recibida por la gracia de Dios, por medio de la cual somos capaces de dar de lo que es nuestro para suplir la necesidad de otro. Pregunto, ¿tenemos corazón generoso? ¿Es esa una de nuestras virtudes o es una de nuestras flaquezas? Porque oiga bien, le recuerdo, amado hermano, el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, derramó la gracia de la generosidad sin límite a los primeros creyentes. De tal manera, Hechos 2, 44 y 45, de tal manera que no tuvieron reparos. Mire, estas cosas, claro, si las enseñáramos como norma en la iglesia hoy, nos fusilan a los pastores. Pero la Biblia dice que pasó. Vendían sus propiedades, sus casas y repartían todo entre toda la iglesia. Y dice la Biblia que nadie tenía falta de nada. Con ese testimonio comenzó el Espíritu Santo a mostrar sus credenciales a la iglesia cristiana. Lo primero que hizo fue derramar espíritu de generosidad. Y amados hermanos, a la gente le gusta mucho la experiencia de Pentecostés, pero parece que pocos anhelan la generosidad. Parece que esa parte mejor la dejamos, la pasamos por alto. Y es una parte vital, porque la generosidad es una obra del Espíritu Santo. Miren, fíjense que esto fue tan delicado y tan grave que cuando Ananías y Zafira quisieron jugar con Dios a través de una disminución de la generosidad que el Espíritu Santo les había puesto, la sentencia para ellos fue la muerte. ¿Por qué tentaste al Espíritu Santo para sustraer de lo que se te dio? Le pregunta Pedro a Ananías y a Zafira y le dice, vas a morir en este momento, y murieron. Amados hermanos, porque la iglesia desde sus orígenes ha demandado la colaboración de todos. Oiga bien, la colaboración solo se espera de todos los que son verdaderamente hijos de Dios, nacidos de nuevo. El que no es nacido de nuevo, el que no de verdad tiene ese compromiso con Dios, entonces hermanos, si yo le estoy hablando de esta manera, la gente se va a enojar y va a decir, otro pastor piriche. No, hermano, yo no le estoy pidiendo, yo le estoy enseñando lo que la Escritura dice, porque ya vamos a ver más adelante los frutos en la vida de aquellos que sí creen en estas enseñanzas y generosamente aplican su ofrenda, su diezmo a la obra de Dios. Y vaya a verlos, por lo menos los que yo conozco en esta iglesia y que son generosos para dar. Sí, mire, son gente que vive en una prosperidad notoria. Y también el que no da, hermanos, también vive en una escasez notoria. Entonces, ¿cuál es la clave? Mire, yo no estoy aquí regateando, yo no soy un predicador de prosperidad que le voy a pedir que haga un pacto con Dios, dé 10 y va a recibir 1000. No, amado, tenga un corazón generoso con Dios, porque esa es una obra del Espíritu Santo. Aquel que no siente en su corazón el deseo de ser generoso con Dios, le voy a decir una cosa, hermano, no ha nacido de nuevo. No ha nacido, no es hijo de Dios. Porque, amados, algunos predicadores dicen, sí, se convirtió y la cartera no se ha convertido. Hermanos, cuando uno está en Cristo verdaderamente, las cosas viejas pasaron. La tacañería quedó atrás, el egoísmo quedó atrás, la codicia quedó atrás. Y ahora uno es generoso con Dios y da, ya vamos a explicar más adelante cómo es que se tiene que dar. Pero si usted es indiferente con Dios en cuanto a las necesidades espirituales,
de su iglesia, hermano, usted es un asistente, pero usted todavía no ha alcanzado la gracia salvadora de Jesucristo. Yo me acuerdo, al menos nosotros, la primera experiencia que tuvimos en la iglesia, cuando nos convertimos, yo estaba acostumbrado a dar limosnas en catedral cuando íbamos, pero cuando yo oí a mi pastor, el hermano Lisandro, predicar de la manera que lo hizo y hablar de esa manera tan abrumadora por la palabra a mi vida, sentí vergüenza, oiga bien, en aquel momento de sacar un billete de 5, porque yo sentía que lo que estaba recibiendo de parte de mi pastor, esa enseñanza bíblica, wow, tenía un valor incalculable. Y empecé, y el Señor nos fue hablando acerca de los aportes que hay que dar, de corazón, con alegría. Y descubrimos realmente, y lo hicimos como un gran privilegio, de poder aportar en una iglesia donde se predicaba y se predica siempre el buen evangelio de Jesucristo, el que cambia vidas. Porque, hermanos, mi esposa les puede decir, ¿era yo tacaño antes? Con título. Y amados, y el Señor por su Espíritu Santo me ponía, me demandaba, y al principio hacía cuentas cuánto ganaba, y en ese tiempo yo ganaba muy bien en el negocio, y yo decía, le voy a dar a Dios lo que le toca, y terminamos dándole al Señor más, porque uno le pone la medida a Dios, el 10%, hermanos, si todo es de Él, eso lo entendimos nosotros, pero la gente realmente se pone candado a la mente, al corazón y a la cartera, y dicen, no me alcanza. ¿Y bien quién le ha dado todo, hermano? ¿Quién le ha dado todo? No, es que yo gano bien poquito. La viuda dio todo lo que tenía, 2 blancas. Y Dios, el Señor Jesús dijo, esta mujer dio más que todos aquellos que dieron así el montón de monedas. Es que, hermano, lo que Dios ve es el corazón generoso. Y lo que le estoy hablando hoy en este mensaje es de tener un corazón generoso con Él, valorar el evangelio y a patrocinarlo, porque es una responsabilidad, es un privilegio y tiene altísima retribución. Solo lo ha descubierto aquel que lo ha hecho. Pero, hermanos amados, fíjese que la generosidad fue modelada por Cristo mismo. O sea, yo le puedo hablar de lo que hago yo, lo que hizo Cristo. Cuando transformó el agua en vino, no sacó solo una copita de vino, ¿verdad que no? ¿Cuánto transformó? 7 tinajas. El Señor no es escaso para dar. Cuando decía, voy en una campaña de sanidad, dice la Escritura que no sanaba a 2 que 3. ¿A cuántos sanaba? ¡A todos! Cuando estaban allá en los 5,000 después del mensaje y no tenían que comer, el Señor les dio abundantemente a todos, porque dice la Escritura que quedaron todos saciados. Hermanos, si alguien no da testimonio de miseria, es Él, ¿Le ha dado escasamente o abundantemente? Entonces, hermanos, ¿quiénes han recibido abundantemente del Señor? Levanten la mano. ¿Quiénes tienen un Dios miserable, escaso? Ahora, ¿qué clase de hijos somos? ¿Nos parecemos en eso a nuestro Padre, que es abundante y generoso? O, hermanos, porque algunos hermanitos que dicen hermanitos, yo les veo bien hinchado el codo, y los dos. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Por qué tanta insensibilidad? ¿Acaso dudan de que Dios es fiel para con aquel que es generoso con su obra? Hermanos amados, Primera de Juan 2:2 dice que Él sacrificó su vida por toda la humanidad. Entonces, hermano, Él no escatimó su propia vida, la dio para dar vida eterna a toda la humanidad. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino también los de todo el mundo. Hermano amado, el cumplimiento de la gran comisión de parte de los
constituidos por Dios, porque la gran comisión, hermano, ha constituido Dios a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Nosotros tenemos una responsabilidad de entregar el evangelio como está escrito a todo aquel que lo quiera oír de nosotros. Y hermanos, eso es un privilegio que Dios, porque Él así lo ha querido, nos lo ha entregado. Pero amados, recuerden, 2 Corintios 9:10 dice la Escritura: y el que da semilla al que siembra. Nosotros sembramos el evangelio en esta ciudad, y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra sementera. Mira, hermano, no es darle al Señor: hey, esa promesa está bonita, andarán, dicen las campanas. O sea que si yo doy, entonces me va a dar a mí. No se da jamás por interés. Con Dios no se negocia, se da por amor. Nosotros predicamos el evangelio por amor, no por negocio. Y hermano amado, usted tiene que darle a Dios para que se predique el evangelio por amor también, y no por negocio. El negocio usted lo va a ver como consecuencia en su propia vida. Usted va a conocer la abundancia de Dios en su propia economía, pero no porque ha negociado con Dios, sino porque ha obedecido, dándole a Dios con amor, con gratitud. Pregunta, congregación: ¿quiénes están agradecidos con Dios por todo el bien que Él ha derramado en su vida? Okay. Ahora, ¿cómo le demuestran ustedes esa gratitud a Dios? Porque está bien uno decir que agradecido estoy. ¿Cómo se demuestra? Solo de palabras. ¿Es así la cosa? No, hermano. Dios dice: ok, da a Dios lo que es de Dios. Eso es una ley de la generosidad enseñada por nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Miren, hermanos, tenemos que aprender entonces cómo aplica la generosidad en la vida de una iglesia. Aquí ya entramos más en materia práctica. Dice 2 Corintios 8:3: pues doy testimonio. En esto pongan atención, hermano. Hablando Pablo de la iglesia de Macedonia, que estaba aportando para la iglesia pobre de Jerusalén. Y dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Ese versículo es claro. Se ofrenda primeramente con agrado. Agrado. Cuando usted da su ofrenda, su diezmo o más del diezmo, usted lo va a hacer ¿de qué manera? Con agrado. Con agrado. Mire, si usted se saca el pañuelo, pone ahí su cora con llanto, que es lo mejor que podría hacer. No de nada. No, hermano, a Dios no se le da. ¿Acaso Dios lo ha bendecido a usted alguna vez de mala gana? ¿Cómo ha sido el Señor con usted? De fiel, de justo, de oportuno. Es cierto, nos hace pasar por pruebas horribles, pero para madurarnos la fe. Pero amado, Dios siempre se complace en bendecir a sus hijos, y nosotros tenemos que darle a Él con agrado. Miren, ¿quién cree que mete los pensamientos? Porque yo los he oído aún en esta iglesia. Y a mí, bueno, de las primeras experiencias que tuve hace 12 años, yo no estoy aquí para engordar pastores, quizás porque me veía pechito en aquel tiempo. Hermano, ¿les pesa que yo coma? ¿Ah? ¿A quién le pesa que yo coma? ¿Les pesa que tenga una casa donde vivir? ¿Les pesa que tenga una cama donde dormir? Porque algunos piensan que los pastores no tenemos derecho a nada, y más si lo deja uno medio bonito. ¿Les pesa que tenga esta presentación? Porque a Dios no le pesa, porque Él me lo ha dado. Él nos lo ha dado. Entonces, hermano,
Pero ¿quién le pone dolor en el corazón por dar? ¿Quién le pone dolor en eso? Satanás. ¿Quién le dice, no ves, no ves? Mira que no ves, si este viejo no necesita. Así me dice el diablo a mí, porque sabe que cuántas veces lo hemos revolcado en el nombre de Jesús. Hermano amado, no se deje engañar por esa trampa que lo invita a una tacañería con la iglesia, o le quita fe a las enseñanzas claras del Evangelio que le animan a usted a obedecerle a Dios en estas porciones. Hay que dar con alegría. Y después dice, hay que dar conforme a sus fuerzas. Así dice la porción. Ha dado conforme a sus fuerzas. Miren, usted va a dar conforme a lo que ha recibido. Dios no le va a pedir para matarlo de hambre, porque el Hijo de Dios, miren, dice el Salmo, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Cuál es el miedo a la escasez? ¿Cuál es el miedo a la pobreza? Hermano, que no tenemos un Padre que nos cuida. Entonces, ¿cuál es el temor? ¿Quién le pone dudas? Si yo pago, doy esto, no voy a poder pagar la luz. El Hijo de Dios tiene para todo lo necesario, hermano. Para lo que Dios no le va a proveer es para sus vanidades, para que usted invierta para pecado. Pero mire, para lo que es de verdad justo y apegado a la palabra de Dios, Dios le va a dar siempre, siempre lo suficiente. ¿Quién de aquí ha dejado de comer hoy? ¿O quiénes han comido hoy? Y bastante, ¿verdad? Okay. Entonces, hermano, ¿y quién le dio ese plato de comida? Dios. Y la cena también se la va a dar el Señor. Y usted sabe que la va a recibir. ¿Por qué la duda en darle a Dios como que Él alguna vez le va a negar la medicina a tiempo, el pago a tiempo? Mire, hermano, nosotros hemos experimentado, y yo creo que los que aplican generosidad a su propia vida han experimentado milagros de provisión, pero escandalosos, porque Dios es el que toca los corazones, aún de los impíos, para bendecirlo a usted monetariamente. Probablemente su trabajo lo tiene, usted está bajo la autoridad de un impío, pero le están pagando y usted saca adelante a su familia porque Dios le abrió esa oportunidad laboral. Pero amado hermano, nosotros seguimos viviendo como que Dios, como que no debemos nada a Dios. Dice la Escritura que la iglesia de Macedonia dio conforme a sus fuerzas. En el versículo 12 de esa 8:12 dice: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Entonces Dios no le va a pedir lo que no le ha dado, hombre. Si ya Dios pide hasta que usted ya recibió. Entonces, hermano, y la iglesia de Macedonia no solamente dio conforme a sus fuerzas, sino aún más allá de sus fuerzas. Y esta es la parte que realmente a pocos les agrada. Pero ¿sabe qué? La ofrenda a Dios muchas veces llega a ser sacrificial. O sea, ya usted dice, no tengo nada, ¿cómo voy a hacer? La última moneda tengo. Y muchas veces Dios así nos prueba la fe. Eso último que tienes, dámelo. Y usted dice, no te lo doy. No te lo doy porque si te lo doy, no sé. Mi hermano, se está privando de la bendición de obedecerle a Dios. La generosidad de la iglesia debe de servir para sostener a los que anuncian el Evangelio. ¿Es invento mío o lo dice la Biblia? Primera de Corintios 9, 13 y 14. Es una carta antes. Dice la Biblia: ¿no sabéis
que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Así dice en su Biblia. La mía así dice y la suya dice así. Ok. Entonces, amados, por supuesto, amados, los que estamos en el privilegio de anunciar el Evangelio, supóngase que aquí se desatara una obra de generosidad abundante, no quiere decir que los pastores nos vamos a aprovechar de eso para nosotros, para enriquecernos. Le aclaro, hermano, ningún ministro del Evangelio va a utilizar la predicación del Evangelio para enriquecerse materialmente. Nosotros tenemos que tener lo que Dios nos da, pero yo no estoy aquí y predicando el Evangelio pensando que voy a comprar otra casa y después otra casa u otro carro, es decir, porque ya tengo 3 y voy a querer. No, hermano, no es ese el propósito de la predicación del Evangelio. No es un negocio, no es un mercantilismo. Ahora, hermano, hay muchos púlpitos que solamente, hermano, parece que los predicadores tienen la mano así, extendida. Y eso es lo único que hacen, eso es lo único que predican. Nosotros, amados, estamos enseñando que el sostenimiento de los que predicamos el Evangelio es una orden de Dios, tiene que ser sostenido por la misma iglesia. Le pesa, hermano, le pesa. Porque miren, ¿saben lo que me dijeron hace tiempos, hermanitos de acá? Porque nosotros con mi esposa desayunamos a veces en el campero. Ve, ni yo voy al campero y el pastor va al campero a desayunar con su esposa. Le pesa que vaya al campero a desayunar. Oiga bien, por 8 años fui al campero a tomarme una tacita de café con el, ¿cómo se llama? El encanelado. Ese era mi menú, ¿sí? Y hermanos, ahí pasaba, aquí vivía en ese cuartito y salía a las 6:30 a tomarme café allá porque me gustaba leer el diario, tomar mi café con el canelado, y esa era mi comida hasta que llegaba en la noche a mi casa. Pero claro, el pastor va al campero. Y en ese tiempo, ¿sabe cuánto valía el café con el canelado? 90 centavos. Creo que muchos de ustedes me vieron ahí y les pesaba. Hermano, ¿dónde está lo malo? ¿Dónde está lo malo ahí? ¿Por qué le pesa? Hoy ya no puedo tomar café, fíjese, lamentablemente, hoy ya me hizo daño y tan rico el café de ahí. Pero amados, eso es un malestar que no lo provoca el Espíritu Santo. Ese es un malestar diabólico, satánico, porque la orden de Dios es que los que anunciamos el Evangelio, que vivamos de esto. Entonces, hermano, fíjese bien, le quiero hacer estos señalamientos porque trato de hacer la enseñanza lo más práctica posible. Y no es que se lo quiera sacar a la iglesia, pero nosotros como pastores de esta iglesia hemos hecho aportes considerables. Bueno, digo a nuestra medida, porque cuando yo me jubilé y me dieron una jubilación, aquí hemos hecho la inversión para la iglesia. Muchas cosas que ustedes ven en esta iglesia las hemos aportado nosotros mismos, y muchas ofrendas que mi esposa consiguió allá con hermanos de San Salvador, hermanos, las ha traído para acá y las estamos usando todavía en la iglesia, porque un pastor ama su obra, ama las ovejas y quiere que esto se vea cada día mejor o cada día más bonito. ¿O ven fea esta iglesia, hermanos? ¿Cree que vamos para atrás? Pero Satanás, ¿qué tiene esa meta? Convencernos de que aquí no estamos enseñando sana doctrina, convencernos de que aquí estamos malversando quizás los fondos, convencernos de que esta es una iglesia indigna de asistir. Y hermanos amados, y eso
para justificar el no dar a la iglesia. Hermanos, no le juguemos el juego a Satanás. Nosotros tenemos que anhelar tener un corazón generoso para con Dios. Tenemos que anhelar que esta obra como tal pueda multiplicarse en otros lugares. Pero amados, no contamos, al menos en este momento, con fondos suficientes para sostener a un obrero que quiera ir a predicar el evangelio a un lugar, por cercano que sea. Siempre es una inversión, pero nosotros tenemos la responsabilidad. Ahorita lo único que podemos hacer es mandar a gente a predicar a los grupos familiares con la enseñanza que nos viene de nuestra iglesia madre, para que ustedes puedan usar sus recursos familiares para que en su casa se predique el evangelio de Jesucristo. Ahora, hermano, una iglesia, una congregación, los miembros participan con alegría de ofrendar como un privilegio. Miren, las tinieblas, hermanos, se han engrandecido y se siente la presión espiritual contra esta iglesia. Nosotros tenemos enemigos espirituales aquí en San Vicente que nos atacan sin misericordia. Muchas veces en oración con mi esposa detectamos y el Espíritu nos revela que alguien está realmente atentando contra la iglesia. Y mire, atentar contra la iglesia es primeramente contra el pastor, pero también contra muchos de ustedes, que Satanás los puede envolver en sus artimañas y ponerlos contrarios al cuerpo al cual ustedes pertenecen. Hermanos, y esa gente que se deja envolver por las manipulaciones del maligno, esa gente lo primero que hace es decir: ya no doy nada a la iglesia, si es que alguna vez dio. Pero vaya, para entusiasmarlo, hermano, y que no quiero entusiasmarlo por las bendiciones que vengan a su vida a causa de su generosidad. Le puedo hacer una pregunta: ¿a quiénes les gusta estar bien endeudados? ¿A quién le gusta la deuda? La deuda es un castigo para el que no es generoso. Mire, hoy estaba hablando con mi hija, que está en la iglesia en Santiago de María, y me dice, le dije lo que iba a predicar. Cuéntales un testimonio de una hermana acá que trabaja como enfermera en el hospital allá. Santiago de María es un pueblo pequeño, pero esta mujer, hermanos, ha sido de las que, desde que ellos están ahí hace 20 años, ha sido fiel con sus diezmos y ofrendas. Y, amados, lo hace con alegría. Pues, el cañón que tienen allá en Santiago, la hermanita lo compró y dijo: yo se lo voy a dar porque aquí hace falta. Y lo hizo sin aturrar la cara. Pero me dice, ahorita ya está a las puertas de la jubilación y se quiere retirar ya. Pero, hermanas, Dios le ha permitido con su trabajo de enfermera en un hospital levantar un capital ya considerable, porque le han llegado las bendiciones. Bueno, una casa se la vendieron casi regalada y casi la obligaron a que la comprara. Y una casa que cuando ella conoció el valor de lo que eso costaba, dice: ¿y por qué me la dieron? No, mire, es que Dios sabe cómo recompensar a los que son fieles con Él. Mire, ese tipo de retribución todavía lo desconocemos nosotros, porque no hemos aplicado generosidad genuina a nuestro cristianismo. Miren, 2 Corintios 9:6. Ahí está la ley, 2 Corintios 9:6. El que siembra escasamente, ¿cómo va a cosechar? Escasamente. Y el que siembra generosamente. Ahora le pregunto, ¿cómo quiere cosechar usted? ¿Cómo quiere cosechar? ¿Cómo quiere cosechar? ¿Y cómo está sembrando? Mire, se puede cosechar generosamente sembrando escasamente, hermano. No. Yo conozco a los que siembran en esta iglesia generosamente y resulta que Dios los bendice tanto que después todos cansados andan de tanto trabajo.
¿Y por qué? Porque Dios los ha bendecido. Porque son generosos y no aturran la cara para dar. Y dice, mire, eso le pasaba a la hermanita. Era enfermera. Y de repente, hermano, ahí en Santiago había un señor que le decía, yo quiero que usted cuide a mi mamá. Pero si yo trabajo, sí, pues le voy a pagar tanto. Ya por eso, por esa cantidad, digo, pues me voy a desvelar cuidando a la viejita. Pero empezó a faltar a la iglesia porque se estaba durmiendo. Trabajaba de día y de noche, hermano, se puede. Pero hermano, Dios la bendijo y ella conoció la abundancia de Dios y la conoce todavía. Oigan bien, no crean, hermanos, que si ustedes están sembrando escasamente, la abundancia va a venir a su vida. Ay, Señor, solo esta cora te puedo dar. Pues mira, no, usted puede dar más, pero no tiene un corazón generoso, porque esa gracia no la ha pedido, ni quiere ser generoso. Y cuando usted no quiere ser generoso, lo que usted quiere ser es miserable. ¿Qué quiere? ¿Ser miserable o ser generoso? Entonces, ¿por qué es miserable? Porque no ha pedido corazón generoso. Miren, no tiene delicia en dar. Y entonces, claro, hermano, Dios conoce los corazones. El famoso texto que algunos han llegado hasta odiar, Malaquías 3:10. Qué tremendo, hermana Mónica. Hermano, si lo que le digo es por su bien, por su bien. Tenga paz con Dios, aplique generosidad. 3:10 y 11, miren, aquí lo dice Malaquías, y no le leo el 9 porque se va a enojar. El 10 dice, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que ¿qué? Sobreabunde. Y además dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Dice alguien, yo no necesito, yo estoy bien. Vaya. Hermano, ¿cuánto puede una enfermedad quebrar una economía? Si usted es tacaño, es codo duro, vaya, okay, no da y sabe que tiene que dar. Hermano, lo que no le dio a Dios se lo va a cobrar el diablo multiplicado. No diezma, ok. Y de repente se le arruinó el carro, las goteras en la casa, se le enfermó un hijo. Y usted, miren, y está ganando más y está gastando más. No le queda porque usted, hermano, no tiene respaldo para las promesas, que es por la gracia de Dios. Y hermanos, se le va todo su dinerito en saco roto, como dice el profeta Ageo. ¿Por qué no le alcanza? Porque usted tiene corazón miserable. El que tiene corazón generoso, mire, no es porque sea mi esposa, porque aquí se casó una mujer generosa con un hombre sumamente tacaño. Así éramos. Y ella tenía que ayudarle a la gente, porque ella siempre ha tenido ese sentido de generosidad. Y siempre, claro, como don Gorila se enojaba, ella tuvo que ser generosa a mis espaldas. Mire, yo me acuerdo, sí, me acuerdo que una vez yo revisaba la chequera, bueno, y este cheque, vaya, en aquel tiempo, 1,800 colones. ¿Y esto a quién se lo diste? Y ahí, al fin, la prima de la casa de una persona que trabajaba con nosotros. Y entonces, y a mí me da, bueno, yo podía haber hecho el acto de generosidad por mí mismo. Entonces, pero claro, ella lo hizo y dije yo, y esta mujer, ¿de dónde le salga para dar? Y sabe, el que da, siempre está dando. Siempre, ¿no? De repente, mire, está regala un par de zapatos, le vienen 2 pares regalados también a él. Y hermanos, si la generosidad tiene retribución, mire, si la generosidad que hacemos como impíos tiene retribución, cuánto más será la generosidad que la hacemos para Dios. Hermano, esa viene multiplicada.
Dios no se queda con nada, nada, nada de lo que usted le dé a Él. Y hermanos, pero nosotros no queremos conocer ese nivel de retribución que viene por un corazón generoso. Miren, Dios ama al dador alegre. Entonces yo me hago la pregunta, ¿y al que no es dador alegre? O sea, porque Dios ama al dador alegre, y al que no es dador alegre, ¿quiénes son dadores alegres acá? El que es alegre es generoso, ok, pero el que no es dador alegre, yo no digo que Dios no lo ame. Si es hijo de Dios, obviamente Dios lo ama, pero amados, esto implica, redunda esto en una bendición que Dios garantiza para aquellos que realmente siembran generosamente en el reino de Dios. Mire, hermano, no se quede con aquella idea, no me alcanza, no tengo. A veces cuando vienen a orar por las ofrendas, a mí me molesta cuando dicen, al Señor bendice las ofrendas, y al que no tiene, provéele un trabajo. ¿Cómo que no tiene? ¿Cómo que no tiene? Todos tienen para darle al Señor, siempre. No es solo hoy, a lo mejor hoy va a resultar la ofrenda generosa. Porque hermanos, nosotros como iglesia, bueno, usted ha contado, a veces uno dice, ofrenda de domingo, 15 pesos. No puede ser. ¿Cómo no, hermano? Porque la tacañería ha invadido el corazón de una congregación. Y hermanos, ¿quiénes pierden? Dios no va a perder. ¿Quiénes pierden? ¿Ah? Hermano, aquel que realmente no aplica la generosidad. Siempre habrá suficiente en todo. Eso promete la palabra, el versículo 8. Y poderoso es Dios. Oiga bien, poderoso es ¿quién? O sea, no es la iglesia, es Dios el poderoso para hacer ¿qué cosa? Que abunde en vosotros toda gracia. Es poco eso, hermano. A fin de que, oiga bien, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Hermano, esto no me lo estoy inventando, lo dice la Biblia. Abundéis, o sea, Dios le va a dar para tener en todo lo suficiente y además va a abundar para toda buena obra. O sea, le va a alcanzar para dar a Dios la parte que es de Dios. Hermanos amados, yo soy de la convicción que el diezmo es lo mínimo que nosotros tendríamos que darle al Señor. Es lo mínimo. Sí, porque en la ley de Moisés era la ofrenda mínima, el aporte mínimo. Pero hermanos, nosotros no vamos a vivir un verdadero evangelio en escasez, en tacañería. El Señor es suficiente para sustentarnos con abundancia, con suficiencia en todo. En todo. Fíjese que yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuánta es su generosidad con Dios? ¿Cuánta es? Porque hermanos, yo no le voy a poner una pistola para que dé. Si no nace del corazón, de nada sirve. Usted tiene que dar porque tiene convicción con Dios primeramente de su responsabilidad. Es un testimonio de amor. Porque hermano, no diga que yo te amo. A un hijo no le dice, ay hijito, cuánto te amo. Mamá, dame de comer. Eso es lo que le pide un hijo. Entonces, hermanos, cuando usted es generoso con su bolsillo y le da a Dios sin andar regateando. Primera de Crónicas 29, 14 muestra que David, el rey David, entendió eso. Le dijo David en su mensaje ya de despedida, ya viejo, David entendió esto. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Hermanos amados, les voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes son verdaderamente de Cristo aquí? Levanten la mano. ¿Quiénes somos verdaderamente de Cristo? Ok. Fíjense bien. Entonces, con esto voy a cerrar la enseñanza.
Primera de Corintios 6, 19 y 20. Dice la Biblia: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? ¿Y qué dice después? Y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si nosotros, amados hermanos, somos de Dios y todo lo que hemos recibido de Dios, que nos quede claro que la totalidad de lo que tenemos, de lo que recibimos, le pertenece a Dios, y que nosotros, amados hermanos, simplemente le damos a Dios por amor, creyendo en su palabra, lo mínimo, aunque sea, que Él pide para que el evangelio se extienda sin tropiezos por todo el mundo. Si usted le pertenece al Señor, está consciente de que todo es del Señor. Entonces el Señor dice, es que todo es todo. Mi esposa es del Señor, mis hijos son del Señor, mi casa es del Señor. O sea, lo más valioso que yo puedo tener materialmente no es mío, todo es de Él. Entonces Él me ha dado nada más autoridad para administrar todo el bien material que hasta ahora he recibido, y no me da más. ¿Sabe por qué? Porque si me da un poquito más, me voy a enloquecer y me voy a apartar del Señor. Amados hermanos, ¿entiende que no le estoy pidiendo limosna con lo que le he enseñado? ¿Entiende que la conveniencia es para usted? El verdadero hijo de Dios tiene corazón generoso. Si usted no tiene corazón generoso, tiene un problema. ¿Cuál es el problema? No es hijo de Dios, no es nacido de nuevo. No ha nacido del agua y del Espíritu, como dice la Escritura. Pero el Hijo de Dios da con alegría, con esperanza, sin esperar nada a cambio. Y aquel que da de esa manera recibe mucho más de lo que espera recibir. Porque Dios, hermano, ama al dador alegre. Pónganse de pie los que han entendido este mensaje. Vamos a orar. Los que no lo hayan entendido se quedan sentados. Amado Señor y Padre bueno, le doy gracias. Bendito Dios, qué lindo es entender el Evangelio de Jesucristo, explicado tal y